¿Qué tal? Saludos, soy Antonio Manfredi de la Junta Directiva de Acción Psoriasis. Estamos iniciando ya el mes de junio de 2021 y el mes de mayo ha sido muy especial para nosotros, siempre lo es para Acción Psoriasis por todas las actividades que desarrollamos. En esta ocasión hemos tenido, como bien saben ustedes, nuestro mes de la psoriasis, donde hemos tenido una serie de mesas redondas y lo cierto es que estamos muy contentos de los resultados obtenidos. Y lo que queremos hacer hoy es una especie de resumen, de compendio de titulares, permítanme por mi condición de periodista que lo diga así, de titulares de lo que han sido esta jornada. Y para eso, nadie mejor que don Miquel Rivera, que es el dermatólogo asesor médico de Acción Psoriasis. Él está en el servicio de dermatología del Hospital Universitario de Sabadell, Parc Taulí. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos como siempre. Hola, muchas gracias por invitarme. Saludos. Vamos a estar unos 20 minutos nomás hablando de esta jornada, porque las hemos tenido, fue el 18 de mayo, el 20, el 25 y el 27, con 4 temas capitales. Si le parece, doctor, vamos dando una pincelada a cada uno de ellas. Por ejemplo, el 18 de mayo tuvimos, por cierto, digo que cualquier persona puede ver completamente todas estas intervenciones, todas estas jornadas, entrando en la página web de Acción Psoriasis o en nuestras redes sociales, las hemos subido íntegramente. Les recomendamos, si es usted paciente, familiar, si le interesa el mundo de la psoriasis y la dermatología, que visite estas páginas. Le decía, doctor Rivera, que tuvimos a la doctora García Agustindo y la dermatóloga del Hospital Universitario de Canarias. El titular fue muy claro: tomando el control. ¿Qué destacaría usted de esta jornada? Bueno, esta jornada la doctora Marta García Bustindi es una experta en psoriasis y se ha dedicado mucho a la afectación psicológica de la enfermedad, las repercusiones que tiene la enfermedad en la calidad de vida del paciente. Su charla estuvo enfocada, bueno, divulgando en general toda la psoriasis, pero haciendo énfasis la afectación psicológica y la necesidad de la implicación del paciente en la toma del control, es decir, en aprender sobre su enfermedad, a superar su enfermedad, a cuidar su piel, es decir, a tomar el control, a no dejar que la psoriasis, que la enfermedad maneje su vida, sino que sea el paciente el que, gracias o con la colaboración de los distintos agentes sanitarios que luego intervienen en el resto de jornadas, pues con la ayuda de estos agentes sanitarios, como comentaba, a tomar las riendas de la enfermedad. Actualmente es posible hacerlo, hay tratamientos que lo permiten y es totalmente posible. Y además, un paciente comprometido, siempre decimos, doctor, es un paciente barato para el sistema y que ustedes los especialistas lo prefieren porque el entendimiento es mutuo, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Es decir, nosotros queremos pacientes informados, pacientes que se impliquen en el tratamiento. La relación médico-paciente con pacientes informados es mucho mejor y lo que comentabas, es decir, los tratamientos son más eficaces y esto redunda en bien de todos, del sistema, del paciente y de todos los agentes sanitarios. Perfecto. El día 20 de mayo, doctor, hablamos de la atención primaria en la enfermedad psoriásica. Tuvimos 3 ponentes: Norma Daria, de la Junta Directiva de Semergen, Madrid, médico; Elena Ibarra, enfermera de dermatología en el consorcio del Hospital General de Valencia; y finalmente Pelayo del Pozo, que es farmacéutico vocal de dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias. Aquí, doctor, creo que hay que dejar claro que sin la atención primaria no hay una buena atención global al paciente, e incluimos también el paciente de psoriasis, obviamente. Sí, sí, esto es absolutamente claro. Es decir, la puerta de entrada del sistema sanitario es la atención primaria, aparte de la oficina de farmacia, que también se habla en esta sesión. Y es aquí donde el médico de atención primaria distinguirá qué pacientes pueden seguir control a nivel primario, es decir, psoriasis más leve, que necesiten un tratamiento tópico y que se puedan controlar en atención primaria, y detectar los pacientes con psoriasis que ya requieran un tratamiento pues más de un nivel más superior, tipo tratamiento sistémico, fototerapia o tratamiento biológico. Es decir, aquí la función de
de catalogar al paciente, el tipo de psoriasis que tiene para derivarlo o seguir atendiéndolo es importantísima. Aparte de que se comenta también de las comorbilidades que acompañan a la psoriasis, al paciente que tiene psoriasis, aparte tiene mayor frecuencia de ciertas enfermedades, que estas muchas son del campo de atención del médico de atención primaria, ya sea porque las detecte o muchas veces al revés, las detectamos nosotros en el hospital y luego derivamos al paciente para seguir el cuidado de las comorbilidades con su médico de Ajá. cabecera. A mí de esta jornada, doctor, también me gustó mucho escuchar por su visión en global a Elena Iborra, que como he dicho es la enfermera de dermatología en el Consorcio Hospital General de Valencia. Yo como paciente echo de menos el trabajo, o sea, la cercanía de una enfermera, que entiendo además contribuye a que todo el sistema esté engrasado y incluso ustedes los especialistas tengan más tiempo o mejor dicho, más calidad en el tiempo con los pacientes. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. La labor que explico que hacían en el Hospital Sí, General de de Valencia Valencia, sí. bueno, es motivo de envidia. Es decir, yo pensé, pues qué bien lo tienen montado y cómo están trabajando y el soporte de enfermería es fundamental, ¿eh? Fundamental tanto para ayudar al control de la psoriasis, a resolver dudas que muchas veces es difícil acceder al dermatólogo, al reumatólogo, pero también para el cuidado de la salud global del paciente, consejos de dietéticos, de ejercicio físico, de el control del hábito tabáquico, del hábito enólico, es importante. Es decir, es una charla que, bueno, toda en general la jornada estuvo muy bien, pero la parte que me dio más envidia y que tú, bueno, que vi que tenía un valor importante fue esta, sí, sí, tienes Sí, toda la sí, razón. coincido totalmente. Yo también tuve esa sana envidia. Como usted ha dicho, doctor, vamos a reiterarlo. Las 4 jornadas de las que estamos hablando están en nuestras redes sociales, en nuestra página web, accionsoriasis.org, y les recomendamos que la escuchen. La tercera jornada fue el 25 de mayo. Hablamos de artritis psoriásica y actualización COVID, la palabra estrella, COVID. Delia Reina fue la ponente, reumatóloga del Hospital Moisés Broggi de Sant Joan d'Espí, en Barcelona, y Silvia García, que la acompañó, que es enfermera de reumatología del mismo hospital. Aquí, doctor, yo le quería preguntar, yo soy paciente de artritis psoriásica, ¿ya existe un entendimiento entre ambas especialidades cuando ustedes se encuentran con un paciente que tiene artritis psoriásica? Y sobre todo, desde mi punto de vista, ¿hay acuerdo con los tratamientos? Es decir, ¿no hay dificultades para llegar a acuerdos en este sentido? No, no, no. En general, la colaboración con los reumatólogos y viene de lejos. Ya hace a tiempo que se estableció. Hay muchos hospitales en las que hay unidades mixtas de distinto Sí, tipo de colaboración dermatólogo-reumatólogo. Tanto el reumatólogo cuando tiene que establecer algún tratamiento en el paciente y le ve las lesiones en la piel, pues nos pregunta si el sí, tratamiento que él piensa también estamos de acuerdo y puede ser adecuado para controlar las dos partes de la enfermedad, tanto la piel como la articulación, y lo mismo hacemos nosotros. Por suerte, los medicamentos que disponemos, sobre todo los medicamentos biológicos, son sí, claro. eficaces en la mayoría de casos para ambas vertientes de la enfermedad, ¿no? Y no tenemos en principio problemas. La labor fundamental nuestra del dermatólogo es detectar de forma precoz la artritis psoriásica. Es decir, en cada visita preguntar al paciente por dolor articular, del tipo de dolor articular si encaja con las características de un dolor de tipo artrítico, inflamatorio, y en este caso precozmente consultar con el reumatólogo para establecer tratamiento precoz, que en el caso de la artritis es, si cabe, más fundamental que en el caso de la piel. Bien. Usted, doctor, ha publicado un documento muy reciente, lo hemos recibido los pacientes esta semana, sobre COVID, precisamente, que creo que también recomiendo
a todos los pacientes, a todos los socios de Acción Psoriasis que lo van a recibir. Porque, insisto, el 25 de mayo se habló de artritis psoriásica y actualización COVID. Desde su punto de vista, ¿qué deben tener principalmente en cuenta los pacientes con respecto al COVID? No, los pacientes fundamentalmente lo que tienen que tener en cuenta es que tienen que tomar las medidas de protección igual que que la población general, es decir, a distancia, a mascarilla, no aglomeraciones en lugares cerrados, es decir, lo que se dice para la población general, básicamente. Luego está el tema de según el tratamiento que esté recibiendo, la duda está de si estos tratamientos para la psoriasis son inmunosupresores y pueden aumentar tanto el riesgo de contraer COVID como que el COVID tenga un peor pronóstico si lo contraes. Pero los medicamentos para la psoriasis, los que usamos en tanto reumatología como dermatología, son muy poco inmunosupresores y la experiencia que tenemos de todo este tiempo es que los pacientes con psoriasis no se contagian más de COVID y los pacientes que se contagian de COVID no tienen COVID más grave que la población general. Con lo cual hay que transmitir un mensaje de tranquilidad al paciente. Las medidas hay que tomarlas, pero no hay que angustiarse en este Bien. sentido. Y en cuanto a la vacuna, que es la actualmente Eso le ahora, iba a preguntar, sí. la pregunta continua de los pacientes, si hay algún problema con la vacuna, no hay ningún problema con la vacuna, en principio, ¿no? Es decir, los pacientes no deben interrumpir, no es necesario interrumpir el tratamiento para vacunarse y las posibles reacciones secundarias que pueda dar en el lugar de inyección cualquiera de las vacunas, etcétera, es el mismo que en la población general también. Con lo cual, no hay que, en este sentido, alarmarse. Cualquier vacuna, doctor. Todas Sí, las que están. cualquier vacuna, Vale. todas las vacunas. De acuerdo, pues vamos con la última de las jornadas, que fue el 27 de mayo, la cuarta y última, innovación en psoriasis. Como ponentes tuvimos a don Manuel Velasco, dermatólogo del Hospital Arnau de Vilanova, en Valencia, Alain Chapou y Belén Fernández, ambas farmacéuticas del Hospital Universitario de Fuenlabrada, en Madrid. Aquí, doctor, cuando se habla de innovación, uno ya no sabe en qué postura ponerse, y permítame que le diga, porque como paciente, se habida cuenta las situaciones que tenemos de acceso, especialmente en algunos puntos, ahora le preguntaré al respecto, realmente por innovación a veces se entiende únicamente innovación farmacéutica cuando la innovación ha de ser de muchos tipos, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante el debate, especialmente el de ambas farmacéuticas, porque pusieron de relieve que un solo eslabón del sistema que falle puede pagarse caro en calidad, en atención y calidad al paciente. Sí, no, en este sentido es importante esto porque ah, la pregunta es, ¿cómo puede ser que disponiendo de tratamientos aprobados en España, en el país, altamente eficaces, no todos los pacientes tengan acceso a ello? Y esto dependa del código postal de donde viven, es decir, de su lugar de residencia. En las distintas, es decir, el Ministerio de Sanidad, cuando aprueba un medicamento innovador, hace un documento que se llama el IPT, es decir, documento de posicionamiento terapéutico, que dice en qué circunstancias el medicamento se puede dar, cómo se puede dar y si está financiado o no está financiado. Y esto es un documento que luego, a nivel de distintas comunidades autónomas e incluso dentro de la misma comunidad autónoma, distintos hospitales, pues van poniendo trabas y limitaciones. Y hay comunidades en las que hay medicamentos que a pesar de estar registrados en España desde hace un año o incluso más, en aquella comunidad los pacientes no tienen acceso. Y ya digo, y dentro de la misma comunidad hay hospitales que ponen trabas a la prescripción de determinados medicamentos, lo cual
entre cierto punto, hasta cierto punto, es ilegal, es limitar el derecho del paciente y el derecho de prescripción del médico, del reumatólogo y del dermatólogo, es decir, de ambos, ¿no? Esto es un tema, bueno, que habría que tomar medidas al respecto y que probablemente reivindicarlo como se está haciendo desde Acción Psoriasis, ¿no? Y Es- precisamente, doctor, anteayer recibí una queja que había presentado un paciente de una provincia andaluza porque directamente hay una falta de dermatólogos y por lo tanto la ausencia de dermatólogos está determinando un retraso enorme e incluso atención por parte de otros especialistas, por ejemplo, medicina interna, para evitar este tema. Nosotros, desde Acción Psoriasis, vamos a plantear una reunión con la Dirección Provincial de Salud de esa provincia, pero también uno se pregunta que antes de, por ejemplo, poner además en un compromiso, que entiendo puede serlo, otro especialista que tenga que ponerse con una patología como es la psoriasis, es que hay, hoy en día, afortunadamente, hay autopistas y uno puede ir a otro gran hospital más cercano donde deba ser atendido. En esta provincia, nos decía este paciente, que de 8 dermatólogos que tiene previsto ese gran hospital, apenas 2 estaban pasando consulta porque el resto estaba de baja, comisión de servicio, etc. Por lo tanto, claro, lo ha dicho usted, es determinante el código postal. Si tengo la mala suerte de que vivo en un código postal, digamos, con problemas de este tipo, puedo tener muchas dificultades. Así que en eso estamos y es uno de los grandes. Por eso, cuando se habla de innovación, uno desgraciadamente tiene que ponerse en guardia en ese tema. Y cuando se diseñó estas jornadas, entre otros, gracias a usted, pues pensamos que esto era lo importante. Doctor, No, en este sentido yo quería matizar que sí, sí, un tema es el acceso al medicamento, la otra es el acceso a los especialistas, sí, sí, claro, lo que comentabas, ¿no? Que muchas veces no hay dotación suficiente de especialistas en este sentido, e incluso a veces sobrecarga de trabajo en atención primaria que hace que el acceso al especialista también se claro, demore porque se está demorando también el acceso a la atención primaria, ¿no? Y en esta última charla que comentabas, la última jornada, sí, a mí me gustó mucho la énfasis, es decir, tanto Manuel Velasco, la parte del dermatólogo, o sea, amigo y gran dermatólogo, su parte de innovación estuvo muy bien, pero me llegó mucho la parte de las farmacéuticas del hospital, hospitalarias, que dieron una visión del farmacéutico hospitalario que muchas veces no la tenemos. Es decir, un farmacéutico implicado en el cuidado del paciente, en la relación médico-paciente, en el seguimiento de la adherencia del paciente. Es decir, un farmacéutico hospitalario no solo prescriptor, bueno, dispensador de la medicación, sino un agente sanitario más, ¿no? Y es interesante verlo porque no pasa en todos los hospitales. sí, Y sí. esto creo que también concienciar al farmacéutico hospitalario en su implicación en el tratamiento de las enfermedades crónicas y sobre todo en este caso de la De psoriasis. psoriasis. Sí, son todavía los grandes desconocidos. Doctor, para terminar, voy a hacerle que haga usted una reflexión. Díganos 3 avances que considera usted fundamentales y pendientes en la sanidad en este momento, que si usted tuviera que escribir la carta a los Reyes Magos, ¿cuáles serían los 3 elementos sobre los que pondría su mayor énfasis? Bueno, no, la carta a los Reyes Magos al sistema sanitario es fundamentalmente más medios de tipo de personal, más tiempo para poder dedicar al paciente, porque, por ejemplo, para cubrir más los aspectos psicológicos que envuelven la enfermedad, tanto los que lo pueden desencadenar como los que son consecuencia de la enfermedad, se requiere tiempo del médico, de la enfermera, de todos los agentes sanitarios. Aquí es otra demanda y la otra es el acceso a los tratamientos. Es decir, todas las personas con psoriasis en España tendrían que tener los mismos derechos. Bueno, de hecho, los derechos escritos los tienen, pero deberían cumplirse de acceso a todos los medicamentos disponibles y, en este sentido, el derecho del dermatólogo o del reumatólogo de poder prescribir el tratamiento más adecuado que considera para que el paciente, negociarlo con el paciente, que es la manera, en principio, de que el tratamiento
tratamiento sea más eficaz y la adherencia sea mejor. Muy bien. Doctor, en nombre de Acción Psoriasis, como siempre, le agradecemos que esté siempre cerca de nosotros, que nos atienda, que abra un hueco en su agenda para poder atendernos, al doctor Rivera, que es el dermatólogo y asesor médico de nuestra asociación. Nos seguiremos viendo, doctor. Ojalá que la próxima vez que nos veamos estemos todos con el dolor de haber puesto la segunda vacuna, aquellos que lo necesiten, y sobre todo los más jóvenes, y podamos ir recuperando la normalidad, porque seguro que eso también redundará en la atención a los pacientes de psoriasis. Gracias, doctor, y como siempre, muy agradecidos por la ayuda que nos presta. No, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.